Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Quiero Ser Libre. Yo soy Sid y en el día de hoy te quiero mostrar la ciudad de Cuenca del Ecuador, pero desde el punto de vista turístico. Vamos a ver cuáles son los lugares turísticos que no te puedes perder de la ciudad de Cuenca si vienes a visitarla. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vámonos! Vale, un poco lo primero que te quiero mostrar es la Remigio Crespo, que es una calle donde hay muchos bares y restaurantes, que es esta donde estoy ahora mismo. Y justo allí adelante, allí, está el campo de fútbol del Deportivo Cuenca. Y justo nos vamos a aproximar a la avenida Solano, que es una de las avenidas más importantes de la ciudad de Cuenca, que te lleva, por un lado, al centro, por el lado de allá, y por el otro lado te lleva al sur. Bueno, como vemos aquí, nos encontramos junto al río Tomebamba, que es uno de los atractivos para mí de esta ciudad de Cuenca. Además, como podemos ver allá atrás, detrás de mí, está el barranco, que es uno de los motivos por los cuales los españoles le pusieron este nombre a la ciudad de Cuenca del Ecuador. Gente, definitivamente tenéis que venir a ver el río Tomebamba, por supuesto. ¿Qué os parece? A mí me encanta venir por aquí a hacer deporte, a trotar y todo esto. Y a la gente en general pues le gusta también venir aquí a relajarse. Oye, estaba haciendo un día increíble para grabar, sol, y de repente se nubló. Pero bueno, esto también es parte de Cuenca. Vale, estamos en el Parque de la Madre. Aunque no sea una atracción turística en sí, yo os recomiendo mucho visitar este parque porque está justo al lado del río Tomebamba. Aquí puedes ver cómo la gente local viene a relajarse, a pasear a los perros. Se respira un ambiente bastante tranquilo. También en esta pista en la que estoy ahora mismo, esta pista, la gente viene también a hacer deporte. Sueles ver aquí a la gente dando vueltas alrededor de este lugar. A mí no me gusta tanto porque me gusta correr distancia larga y me acabo aburriendo. Prefiero ir por el río. Luego ya al fondo se verá una cúpula, es el planetario, ¿vale? Que también recomiendo visitar. Y nada más, hasta aquí el Parque de la Madre. Vale, otro de los sitios que te recomiendo visitar es el Puente Roto. En general los puentes de Cuenca son muy interesantes, pero este en concreto, vengo de subir las escaleras y a 2500 metros se nota. Este puente pues resulta que fue destruido por una gran lluvia. El río aumentó mucho de tamaño y a raíz de ahí pues se perdió una parte del puente. ¿Qué quiere decir? Pues que ahora no hace falta reconstruirlo, pero queda muy bonito como atractivo turístico. O sea que te recomiendo mucho venir a visitar este puente. Otro de los lugares que te recomiendo conocer de la ciudad de Cuenca es la calle Larga. La calle Larga es una calle en la que hay muchos bares, restaurantes y también hay discotecas, karaokes y todo esto. Quizá no sea un lugar turístico en sí, pero hay que tenerlo en cuenta también como forma de ocio. Otro de los lugares que no te deberías perder como turista si vas a venir a Cuenca, sin duda es el centro histórico.
centro histórico, como puedes ver, se trata de calles muy parecidas unas a otras, con los techos con tejitas, de alturas no muy altas, lo que hace que le da una uniformidad y conserva también el patrimonio histórico, la arquitectura, que le da un toque muy especial a esta ciudad. Esa arquitectura de herencia colonial española. Entonces, pues en el centro histórico tenemos de todo, tenemos la catedral, el Parque Calderón, un montón de iglesias, plazas. Son lugares que no te deberías perder como turista. Es bastante extenso, está a las puertas del río Tomebamba y de los puentes. Hay un montón de restaurantes también, sitios muy interesantes para comer. También hay restaurantes de los que están en las terrazas. Centro histórico, sin lugar a dudas, debería ser un punto que no te deberías perder en tu viaje a Cuenca como turista. Yo lo incluyo en mi lista de los mejores sitios turísticos para visitar en esta ciudad. Bueno, gente, aquí llegamos ya al centro neurálgico de la ciudad de Cuenca. Estamos en el Parque Calderón y, por supuesto, en la Catedral de Cuenca, en la Catedral de la Inmaculada Concepción. Y aquí transcurre mucho de la vida de los cuencanos, ¿no? Y también desde aquí parte el bus turístico. Si me animo lo tomo y todo. ¿Lo tomo? Me estoy animando. Ahora os voy a mostrar también, aquí hay unos puestecitos callejeros. La gente se suele reunir aquí, suele haber música también en directo, suele haber puestecitos que pueden ser de comida, de cosas de souvenirs y ese tipo de cosas. Y digamos que estamos en el centro de la ciudad de Cuenca. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Y no podía visitar el centro sin visitar la calle Santa Ana. Es una calle que cuando yo la primera vez que vine a Cuenca estaba cerrada porque la estaban remodelando, y la verdad es que ha merecido la pena porque la han dejado espectacular. Fijaos qué bonito para pasear, tomar algo por aquí, es perfecto. ¿Qué me dices? ¿Te tomarías algo aquí? Sí, ¿no? Aunque tengo que decir que los precios aquí son un poquito más elevados, como es normal, pero merece la pena por las vistas que tienes y el ambiente que hay también así muy bucólico. Esa musiquita romántica y todo eso.
Bueno gente, ahora lo que voy a hacer es subir a las cúpulas. Os voy a mostrar desde arriba las vistas que tiene esta ciudad. Hace poco abrieron la posibilidad de subir a las cúpulas, cuando abrieron también el callejón de Santa Ana. Y en este caso vamos a tener unas vistas, como dicen aquí, pepa. Son unos cuantos escalones. Por fin. Ya estoy cansado. Viento ahí arriba y ahora vamos a por nuestro siguiente objetivo. ¿Cuál será? Efectivamente, estamos dentro de la Catedral de la Inmaculada Concepción de Cuenca, también llamada como Catedral Nueva, ya que la Catedral Vieja está en la misma, el Parque Calderón, pero al otro lado del parque, como hemos visto antes. Es una iglesia católica. Sus estilos son pues el románico, el gótico y renacentista. Hemos visto las cúpulas espectaculares que tiene en el tejado y está inspirada en la Basílica de San Pedro de Roma. La construcción tardó cerca de 5 años y empezó en 1885 y tiene un aforo de unas 8.000 personas en su interior. Como dato curioso, quiero decir que en la construcción se usaron andamios de madera atados con sogas, sobre todo para construir los muros, y hoy en día todavía se pueden ver esos agujeros en los muros. Otro de los atractivos turísticos de Cuenca es que mira, sale el sol y se va, sale, se va, sale, se va. Fíjate qué paisajes tan bucólicos nos regala la ribera del río Tomebamba. Puedes hacer deporte, a mí me gusta mucho venir aquí a correr, rodear el río y como ves pues hay algunas zonas que están más en el centro en las que hay más gente, pero hay otras zonas más abajo o más arriba del río en las cuales prácticamente no hay nadie. Bueno, allí está la carretera, en aquel lado está la carretera, pero tienes tramos en los que te puedes relajar mucho. Y bueno, el siguiente lugar turístico que quiero mostrarte está justo ahí detrás de esta valla y son las ruinas de Pumapungo, que es como la antigua ciudad. Digamos que primero estaba la ciudad Cañari, la civilización que primero pobló estas tierras. Luego llegaron los incas, tuvieron una guerra con los incas y los incas conquistaron este lugar, le cambiaron el nombre a Pumapungo y era como un fuerte militar o algo así. Y ya después, bueno, llegaron los españoles, pero antes de que llegaran los españoles, los incas destruyeron este lugar porque hubo una guerra civil entre los sucesores al poder inca. Era Huáscar y Atahualpa, tal vez, no lo digo así de memoria. No sé si me equivocaré, si me equivoco que me corrija alguien. Y nada, vamos a entrar aquí, que es muy interesante. Oye, me llama la atención esta casita que se usaba para muchachas jóvenes que hacían prácticas religiosas y luego parece ser que podían ser usadas para alianzas matrimoniales, etc. Pues está calentito aquí dentro. Se nota que está hecha así como al estilo inca, con las... Bueno, esto es una recreación, no es real, ¿eh? Así con las piedras bien juntitas y todo esto, bien macizo, la estructura.
Y nada, pues aquí estaban las muchachitas aburridas, buscando una vida mejor. Oye, fíjate qué vistas tan espectaculares de la ciudad de Cuenca. Aquí no solo tienes una visita turística, digamos desde el punto de vista histórico, cultural, arqueológico, sino que además pues puedes venirte aquí a ver Cuenca en sí, ¿no? Fíjate, la lagunita esa, qué bonita, todas las ruinas. Oye, sí, me gustó bastante este lugar, esta visita. Puedes venir no solo a ver una visita cultural, sino también te puedes venir aquí a sentarte, a relajarte, a despejar la vista, a ver la ciudad, y merece mucho la pena. Fíjate que desde aquí tenemos una buena vista de a donde vamos a ir después, justo allí enfrente, que es Alturi. Otro de los lugares de Cuenca que te recomiendo visitar sin ninguna duda es el Jardín Botánico. Está justo allí, tiene un montón de variedad de plantas, te recomiendo muchísimo visitarlo. Y hoy no lo vamos a ver porque este vídeo no es en profundidad, sino un poquito así por encima cada sitio. Como te he dicho antes, uno de los motivos para visitar Cuenca es conocer sus ríos. Y es que Cuenca no es que tenga uno, ni dos, ni tres, tiene 4 ríos. Y antes hemos visto el río Tomebamba, que está un poco más cerca del centro, y en este caso estamos caminando junto al río Yanuncay. Como ves, los ríos de Cuenca no es que sean ríos muy grandes, así como en Guayaquil, por ejemplo, o en Sevilla, el Guadalquivir, o el Chao Phraya en Bangkok. No son ríos así muy grandes, pero en cambio son muy bonitos, son bastante agradables de caminar, de hacer deporte alrededor de ellos, y son varios, o sea, en vez de tener un río muy grande, muy caudaloso, tienen 4 pequeñitos con un caudal muy interesante. Están los que suben en taxi y ese tipo de cosas, y luego están los que son como yo, que tenemos que hacer las cosas así, si no, no nos quedamos tranquilos. El siguiente sitio turístico que te quiero mostrar es el Mirador del Turi, y allá voy de camino al mirador. Puedes ir en taxi, puedes ir con el bus turístico, lo he intentado, pero el bus turístico estaba lleno, y ya decidí venirme andando. Pero no te preocupes, no tienes por qué hacer esto. En taxi incluso es mucho más fácil. Y nada, si quieres hacerlo andando como yo, pues tienes la ciudad allá, unas vistas increíbles y una subidita de escaleras que no está nada mal. Una cosa importante es, si vas a hacer esto habiendo vivido en una ciudad o viniendo del nivel del mar, te puede costar bastante. Cuenca está a 2500 metros de altitud y esto es una buena subidita, no sé cuántos metros son, pero sí es una subidita buena. Así que mejor, si haces esto, que estés acostumbrado a la altura, porque si no te puede costar un poco. Y por fin llegamos al Mirador del Turi. Aquí te voy a dejar unos planos espectaculares de las vistas de Cuenca. Lo inauguraron hace poco porque estuvo en remodelación. Y bueno, pues ha estado unos meses parado y ahora está esto lleno de gente. Y así es como se ha quedado el Turi. ¿Qué opinas? ¿Te gusta? Déjamelo en los comentarios. Y no quería dejar de incluir en este vídeo un lugar que a mí me encanta de Cuenca, uno de mis lugares favoritos, que es el Parque Paraíso. Como veis, este parque refleja muy bien lo que es la ciudad de Cuenca. Es un lugar donde las familias disfrutan
vienen a pasear juntos, vienen a relajarse del fin de semana, o sea, en el fin de semana sobre todo y todo eso. Entonces este parque, como veis, es espectacular, tiene un montón de lagunas, tiene puestecitos de comida, tiene hasta alguna cancha, un campo para hacer deporte, hay animales, está aquí junto al río y nada, no quería dejar de pasar, o sea, no quería dejar de incluir en este vídeo este parque que quizá no esté en las guías turísticas más habituales, pero que a mí me parece que una visita hay que hacer a este parque, porque para mí es fantástico. Mira qué bonito este lago. Además ves el ambiente y te contagias un poco de que las familias, la gente está así como relajada, tranquila, con los perritos, los niños disfrutando, jugando al balón. Y nada, quería incluir esto y ahí lo tienes. Y llegamos a la última atracción turística que te quería contar sobre Cuenca. Por eso me he vestido así, o desvestido. Y es que Cuenca tiene unas aguas termales propias volcánicas que son espectaculares, que no te puedes perder. Así que yo te dejo aquí porque me voy a bañarme. Estuvo espectacular, súper recomendado. Te relajas, te metes en las aguas volcánicas, que son buenas para la salud incluso, y además te pegas un ratito de spa. Así que si vienes a Cuenca tienes que hacerlo. Bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que hayas disfrutado, que hayas conocido Cuenca. Comparte, dale a me gusta, déjame tus comentarios con tus dudas, que me encantará leerte, y todo esto me ayuda mucho, porque también este tipo de vídeos, grabarlos, cuesta mucho trabajo, te lo aseguro, pero eso no es lo peor, editarlos lleva mucho tiempo. Así que sin más me despido y nos vemos en el siguiente. Chao, 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 un abrazo, chao.